La historia del convento de San Bernardino de Siena. Introducción. En el corazón de Valladolid, Yucatán, se alza majestuoso el convento de San Bernardino de Siena, una construcción histórica que data del siglo XVI. Fundado por los franciscanos en 1552, este convento es una de las primeras edificaciones coloniales en la península de Yucatán y ha sido testigo de siglos de historia, desde la evangelización de los mayas hasta las revueltas de la Guerra de Castas. Pero más allá de su importancia histórica y arquitectónica, el convento es conocido por ser un lugar de leyendas y misterios, con relatos que hablan de almas en pena, apariciones fantasmales y hechos inexplicables que han ocurrido en sus centenarias paredes. Fundación y significado histórico. El convento de San Bernardino de Siena fue construido por la Orden Franciscana como parte de su misión evangelizadora en la Nueva España. Valladolid, fundada en 1543, fue una de las primeras ciudades coloniales en la región, y la construcción del convento marcó un punto crucial en la expansión de la fe católica entre los pueblos mayas. El convento no solo servía como centro religioso, sino también como lugar de educación y refugio, con su impresionante estructura que incluía una iglesia, claustros, patios, y un enorme cenote subterráneo que proveía de agua a los residentes. El cenote del convento, conocido como cenote Sisá, jugó un papel importante en la historia del lugar. Los franciscanos aprovecharon la conexión entre el cenote y las creencias mayas sobre el inframundo para facilitar la conversión de los indígenas al cristianismo. Se cuenta que, en tiempos de sequía, los monjes realizaban ceremonias para pedir la intervención divina, usando el agua del cenote en sus rituales. Las sombras del pasado. A lo largo de los siglos, el convento fue testigo de numerosos eventos oscuros. Durante la Guerra de Castas, una rebelión indígena contra el dominio español que comenzó en 1847, el convento sirvió como refugio y fortaleza para los colonos españoles. Las tensiones entre los colonizadores y los mayas explotaron en violentos enfrentamientos, y muchas vidas se perdieron tanto dentro como en los alrededores del convento. Se dice que las paredes del convento han absorbido el sufrimiento y la angustia de aquellos tiempos, y que las almas de los caídos aún deambulan por el lugar. Uno de los relatos más inquietantes es el de una monja llamada Sor Beatriz, quien supuestamente vivió en el convento a principios del siglo XVIII. Sor Beatriz era conocida por su devoción extrema y su vida de sacrificio. Sin embargo, la leyenda cuenta que se enamoró de un joven soldado español, lo que llevó a una historia de amor prohibido y tragedia. Descubierta por sus superiores, fue castigada severamente y encerrada en una pequeña celda en el convento, donde finalmente murió. Desde entonces, varios visitantes y residentes han afirmado ver la figura de una monja deambulando por los claustros en la noche, su rostro cubierto por un velo, rezando en silencio, o llorando en los rincones oscuros del convento. Las apariciones fantasmales. Además de Sor Beatriz, el convento es famoso por otras apariciones y fenómenos paranormales. Los lugareños cuentan historias de sombras que se mueven por los corredores, de voces susurrantes que se escuchan en la capilla vacía, y de luces que parpadean sin explicación alguna. Uno de los eventos más conocidos ocurrió en los años 1980, cuando un grupo de turistas decidió explorar el convento después de anochecer. Mientras caminaban por el patio principal, afirmaron haber visto una figura oscura en lo alto de una de las torres del campanario. Al enfocar sus cámaras hacia la figura, se dieron cuenta de que no proyectaba sombra alguna y, antes de que pudieran reaccionar, la figura se desvaneció en el aire. Las fotografías tomadas esa noche mostraron extrañas manchas y formas que nadie pudo explicar. Otro incidente se dio en 2003, cuando un equipo de arqueólogos estaba investigando una serie de túneles que conectan el convento con otros edificios coloniales en Valladolid. Durante sus excavaciones, varios miembros del equipo reportaron sentir una presencia extraña, como si fueran observados. Algunos incluso mencionaron escuchar murmullos en maya antiguo y sentir cambios abruptos de temperatura. Uno de los trabajadores, profundamente asustado, abandonó el proyecto después de afirmar que una mano fría e invisible lo había tocado mientras estaba solo en uno de los túneles. El cenote y el portal al más allá. El cenote del convento también es objeto de muchas historias sobrenaturales. Aunque ahora está cerrado al público, hay quienes aseguran que en ciertas noches se puede escuchar el sonido del agua agitada, como si algo o alguien estuviera emergiendo de sus profundidades. La leyenda local sostiene que el cenote es un portal hacia el inframundo, y que las almas de los antiguos mayas, así como las de aquellos que perecieron en el convento, aún lo utilizan para cruzar entre este mundo y el otro. Se cuenta que, en los primeros años del convento, los monjes realizaban rituales para sellar el cenote y evitar que los espíritus salieran.
Sin embargo, después de la guerra de castas, cuando muchos mayas fueron masacrados cerca del cenote, se dice que el sello se rompió y desde entonces el cenote ha sido un punto de intensa actividad paranormal. Algunos residentes afirman haber visto figuras espectrales emergiendo del agua y desapareciendo en las sombras de la noche. El convento hoy. Hoy en día, el convento de San Bernardino de Siena sigue siendo un importante sitio histórico y turístico en Valladolid. Su imponente fachada, su capilla adornada con frescos antiguos, y su aura de misterio atraen a miles de visitantes cada año. Sin embargo, muchos de estos turistas no están conscientes de las leyendas que rodean al lugar hasta que experimentan algo inexplicable por sí mismos. Los guías turísticos suelen relatar estas historias a los visitantes más curiosos, quienes recorren el convento con una mezcla de fascinación y temor. Algunos visitantes han reportado sentirse incómodos o vigilados, especialmente en la capilla y en los claustros superiores, donde se dice que la actividad paranormal es más fuerte. El convento de San Bernardino de Siena es, sin duda, un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan, creando un ambiente que tanto atrae como asusta a quienes se atreven a explorarlo. Sus leyendas, que han sobrevivido al tiempo, recuerdan que algunos lugares guardan secretos que van más allá de lo que los ojos pueden ver y que el pasado nunca está muerto. Conclusión. El convento de San Bernardino de Siena en Valladolid, Yucatán, no es solo un monumento histórico, sino también un testigo silencioso de siglos de historia, tragedia y misterio. Las leyendas que rodean al convento, desde la historia de la monja Sor Beatriz hasta las apariciones fantasmales y el inquietante cenote, son un reflejo de la rica cultura y el profundo sentido de lo sobrenatural que existe en México. Para aquellos que buscan conocer más que solo la historia visible de este lugar, el convento ofrece un vistazo a lo desconocido, a un mundo donde los espíritus del pasado aún deambulan y donde las paredes aún susurran historias no contadas.